terminado. Me he ganado un descanso. ¡Hey! Señor Bigotes. ¿Qué tal? Oye, te alimento luego, ¿vale? Venga. Oh, Dios mío. Se me olvidó poner la alarma. ¡Señor Bigotes! ¡Calla, coño! Gilipollas. Caballeros, damas, otros, bienvenidos a este vídeo. Les tengo que advertir, están a punto de presenciar algo verdaderamente aterrador. No me refiero a monstruos, brujas, fantasmas. Me refiero, cómo no, a la calidad de sonido. Veréis, este vídeo ha tardado en hacer más o menos unos 2 años. A lo largo de ese tiempo, en estos últimos meses, es cuando he podido adquirir un micrófono decente. Pero, de nuevo, llevo 2 años con esta mierda, así que no pienso regrabar ni una sola de sus escenas. Así pues, podréis ver cómo la calidad de sonido pasa de ser decente a ser una mierda, a luego volver a estar bien y así. Aquí una representación gráfica de la situación. Bien, dicho esto, espero que podáis perdonar este inconveniente, el cual ya obviamente será totalmente solucionado para el siguiente vídeo, y espero por favor que disfruten de este. Muchas gracias. Cuando una nueva consola sale al mercado, uno de los factores clave para su éxito suele ser su catálogo inicial. Esto lleva siendo así desde el nacimiento mismo del medio, con juegos como Super Mario Bros. Y Duck Hunt en la NES o Crash Bandicoot en la PlayStation. La mayoría de estos juegos suelen ser los más recordados a lo largo de dicha generación, debido al impacto de presenciar una evolución en la forma de jugar. Así pues, muchas compañías intentan llevarse su porción de fama intentando ser uno de estos títulos. Cuando la DS salió al mercado, una de estas compañías era la desconocida Zing, la cual tan solo tenía bajo el brazo un juego de la Play 2 con un par de años. Puede que os suene, ya que más adelante lanzaría Hotel Dusk Room 215. Pero antes de eso, logró su minuto de gloria con el título de lanzamiento Another Code 2 Memorias, con una recepción bastante aceptable. Aún así el juego pasó poco sin pena ni gloria. Así pues, ¿estamos ante una joya escondida de la DS? Bueno, solo hay una manera de averiguarlo. Metamos el cartucho y a ello. Tío, ese no es Another Code. ¿Cómo has podido jugarlo? Ah, sencillo. Con piratería. ¡Magia! Antes de empezar el juego, vemos 3 flashbacks. En el primero presenciamos un terrible asesinato. En el segundo flashback presenciamos otro terrible asesinato. Y en el tercer flashback vemos... Conan. Conan Edogawa, sé que estás ahí. ¿Cómo sabías que andaba cerca? 3 asesinatos en menos de 30 segundos. Solo tú dejas una sangría así. ¡Venga ya! No es culpa mía que la gente muera a mi alrededor.
Hablando del tema, ¿cómo demonios funciona eso? Te gustaría saberlo, ¿eh? Ok. Bueno, al menos dime qué hacías rondando por una isla perdida del Pacífico. Me gusta ir a lugares donde no haya nadie a quien ver morir trágicamente cada 10 minutos. ¿Dónde has estado tú estos 2 años? Se me olvidó poner el despertador, ¿vale? Estás de coña, ¿no? ¿Me tomas por idiota? Oh, te largas no me vengas 2 con años. esas. Te vienes a llenar mi maldita isla desierta. Tú no eres mi jefe Me para estaba saber pasando de cuánto puta madre duermo, sin ¿no? un jodido alma alrededor. Y me sales con Acaba excusas de morir. mierda. ¿Quién te ¿Podrías crees que tener algo de eres? respeto ¿Cogor el por eso? durmiente? Deja de chuparte el dedo y crece de una vez. ¿En serio, tío? Que te jodan. Lo siento, tío, pero nada. No, Ah, lo siento. me lo largo, siento, perdona, que te jodan. perdona, lo siento, no te ves. Mierda. Sí, que rule. Sí, que rule. Y rula el título. Es entonces cuando se nos presenta la prota de la aventura, Ashley Mizuki Robbins, la cual se dirige a la isla de Blood Edward para encontrarse con su padre, al cual creía muerto. Mientras llega a la isla en el barco de Chanquete Millennial, vemos que su padre fue tan majo que le regaló una DS antes de... bueno, morir. Y así empieza el primer capítulo. Pero, antes que nada, un pequeño dato suelto que creo que merece la pena contar. Veréis, en la versión española y la americana, al capítulo 1 se le llamó Fantasmas del pasado, en la americana Ghost Memories. Pero, en la versión británica, al capítulo se le llamó The Meeting with Dick. El caso es que nuestra tía, Jessica, nos desvela un secreto bastante importante. Al parecer, ella supo todo este tiempo que nuestro padre no estaba muerto. Años atrás, este se le apareció una noche y le pidió que se hiciera cargo de Ashley. No solo eso, sino que además fue él quien le pidió personalmente que nos hiciera creer que había fallecido. También descubrimos que la DS no es una DS, sino el DAS, un innovador aparato electrónico que nos permite hacer fotos y trastear con ellas, leer tarjetas y guardar la partida. O lo que llamarías una DS normal y corriente. Por fin llegamos a la isla y nuestro padre no está a la vista. Como buena niña de 15 años que somos, nos pegamos un berrinche. Nuestra tía Jessica, intentando calmar la situación, decide ir primero a buscarle. Pero la cosa se vuelve preocupante cuando después de unas cuantas horas no hay señales de vida. Así que decidimos tomar medidas y aventurarnos nosotros en la isla. Es entonces cuando, decididos a encontrar a nuestra familia, nuestra aventura comienza. Tras caminar un poco, es cuando nos vamos dando cuenta de que esto me empieza a resultar algo familiar. No de la historia como tal, sino de que la jugabilidad se parece mucho a la de Hotel Dusk. Vale, no es clavada ni nada, pero se empiezan a notar algunas de las bases que refinarían en futuros títulos. Caminamos un poco y nos encontramos con una reja la cual se interpone entre nosotros y una mansión aparentemente abandonada. Esta reja se abre resolviendo un puzzle en el cual tenemos que formar una figura juntando otras más pequeñas. Porque, ¿para qué utilizar un aparato tan anticuado y retrógrado como una llave cuando puedes resolver un puzzle digno de Eres más listo que un niño de parvulario, el cual asegura que cualquiera que entre tendrá las neuronas suficientes para entrar y reírse en tu cara? Aunque aún tenemos que hallar la forma en cuestión, así que damos un rodeo y nos topamos con un cementerio. Una roca nos bloquea el camino, pero se quita con facilidad, así que seguimos. Ahora en serio, es bastante anómalo que aparezca un personaje como este de repente. Es cierto que aparece justo al inicio de la aventura, así que tampoco hay un tono muy marcado. De hecho, tiene un trasfondo relacionado con uno de los 3 asesinatos que vimos al principio, el cual al parecer sucedió en los años de la Segunda Guerra Mundial. Por cierto, damas y caballeros, este es Ben. Supongo que esto significa que los fantasmas son amistosos.
Bueno, pero eso ya lo sabíamos, ¿verdad, señor Bielocet? Hay ciertos puzzles opcionales que te van revelando datos de su pasado. Encontrarlos todos te deja al final 100%, aunque tampoco es una diferencia tan grande respecto del normal. Aún así, es una adición que se aprecia en un juego tan corto. Ah, olvidé mencionarlo. Sí, el juego no dura más de 4 o 5 horas. Es muy corto, te lo puedes pasar en una tarde. Yo me lo pasé en una tarde. Eso es un poco lo mejor y lo peor del juego. Por un lado, es algo soso siempre que duren tan poco los juegos, pero por el otro, la historia tampoco da para mucho más. Acaba en el punto en el que tiene que acabar, no se estira. Así que, bueno, que cada uno decida si eso le parece bien o mal. El resto del juego, a partir de aquí, se desarrolla en la mansión donde vivía D. Aunque meterme en una casa embrujada donde ha habido anteriormente unos asesinatos no me parece una gran idea. La jugabilidad se reduce bastante a ir encontrando llaves para abrir el siguiente pasillo, donde encontraremos llaves para abrir el siguiente pasillo y así. Eventualmente llegamos a una bodega donde encontramos a... ¡nuestro padre! Y tal como nuestro padre vino, nuestro padre se fue. Porque, obviamente, es nuestro padre. Y Albert Wesker es un buen tipo, Griffith no hizo nada mal y Devilman no Uta es el mejor ritmo de todos los tiempos. Ah, espera, esa última es verdad. Lo que viene a continuación ya sí que será spoilar bastante el final del juego, así que voy a cortar aquí. Lo que sí que voy a comentar es que para todo ese tramo final se sacan unas cuantas ideas muy interesantes, aunque es una pena porque la trama acaba de manera muy abrupta. En resumen, ¿recomiendan Other Code? Bueno, PJ... él, de C.N. Wigley, lo describía como Myst para niños, y... sí, es la mejor forma de definirlo. No es un juego largo y profundo ni la historia te agarra la patata, pero sí que es un buen punto de partida para quien quiera iniciarse en el género. Cuando llegué al final, sí que me quedé sorprendido de que el juego acabara ahí mismo, pero es una duración agradable para alguien cuya primera aventura gráfica sea esta. Además, es muy accesible. Ningún puzzle te llevará a más de 5 minutos. Mucho menos si has jugado a otros juegos mayores como Hotel Dusk. Deja de hablar de ese puto juego. ¡Nunca! Como he dicho al principio, el juego tuvo cierto éxito de crítica. Pudo haber vendido más, pero eso no detuvo el lanzamiento de una secuela en 2009 para la Wii, la cual no he jugado y no tengo mucha idea de por dónde tira, así que mejor la dejamos para otra ocasión. Pero, concluyendo, si te gusta el género, Another Code te será un plácido paseo con el que poder pasar la tarde. Si en cambio quieres aventurarte a lo desconocido, empieza por aquí. Te dará una buena idea de las bondades de sumergirte en una buena aventura. Y con esto terminamos el vídeo. Me llamo Glistov y nos vemos a la próxima. Sí, creo que ha quedado bien. Veamos qué puedo analizar para la siguiente. A ver, podría analizar Profesor Layton. No sé, otro día, más completo. Yo, mejor luego. ¿Y es esto un revólver?